y glorificando su santo nombre. Esta mañana les invito a ponerse de pie que abran sus Biblias en el libro de Hechos, Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día que nos prestas. Jesús, gracias por ser nuestro intercesor y abogado. Espíritu Santo, en esta mañana, sin ti todo es inútil. Sin ti todo es humano. Pero contigo, Espíritu Santo, todo diferente. Quien haces la obra en cada corazón como el instrumento que usas para predicar tu palabra. Por lo mismo, persona del Espíritu Santo, participa con nosotros esta mañana con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros como seres humanos tenemos una serie de patrones que los cumplimos al pie de la letra. Es difícil suprimirlos o cambiarlos. Por ejemplo, hay una hora exacta y estricta para que todos entren a donde les toca trabajar, oficina, empresa o lo que sea. No pueden fallar. Hay el patrón de dormirse a X hora, que es lo mejor. Y algunos, no todos, tienen un patrón exacto para levantarse, una hora. En cuanto a nuestro bienestar físico, tenemos horarios importantes que son los mejores y que deben de ser exactos para los alimentos. De esta manera puedo marcar una variedad de patrones que no dejamos de cumplir. Somos exactos. Si tenemos una cita con el médico, llegamos antes. Somos puntuales. Y así sucesivamente. Eso demuestra que estamos hechos y podemos desarrollar y cumplir exactamente con ciertos patrones. Cuando hablo de esto y enfoco el pasaje bíblico, Pedro y Juan tenían un patrón.
no de los que les hablé, aunque los pudieron tener y los cumplían. Pero el patrón tan importante para ellos era ir al templo a X hora y a hacer algo que no se puede dejar de hacer, y es orar. Subieron al templo a orar. Se menciona en la Biblia más de la oración que cantar, aunque algunos lugares a veces ya no oran, ya no predican, solo cantan, se han inventado danzas y están ahí moviéndose, haciendo de todo. Algo que la Biblia no lo presenta como algo de principio básico para la iglesia. Cristo llegó al templo e hizo un cambio, porque el templo lo habían vuelto un mercado. Y como la mayoría que tienen negocios y ahí cambiaban monedas y hacían ventas de todo, siempre mentían, hacían fraude. Por eso Jesús les dice: ¿por qué habéis hecho de mi casa, su casa, no mi casa ni la suya, una cueva de ladrones? ¿Ven ese patrón de ese entonces? Pero Jesús llega y va a romper con ese patrón. Porque mi casa, dice, es casa de oración. Sabemos que Cristo vive en nosotros. Esta casa debe ser una casa de oración. El local donde se vive y se alaba a Dios, estrictamente diseñado solo para eso y no para un montón de cosas que se puedan hacer, es para alabarle, adorarle, bendecirle, contemplar su hermosura y aprender de su palabra. Y para orar. En este momento veo un patrón poderoso que muchos han perdido, que se debe rescatar. Y es el patrón número 1 de ir al templo, a la casa de Dios. Hay que ir. Número 2, hay que hacer la casa de oración por encima de cualquier otra cosa. Pedro y Juan subían a la hora 9, tenían su horario exacto, no fallaban. Hay un horario exacto que se marca en un programa de una iglesia para asistir al culto. Y debemos respetar ese horario. Así como el patrón de los que le hablé antes, que no fallamos, somos bien estrictos. Tenemos que revertir ese patrón
a nivel espiritual. Ir al templo, orar como práctica del quehacer de la vida espiritual. Los judíos devotos y gentiles temerosos de Dios a menudo iban al templo a orar y tenían 3 periodos de oración. Por la mañana a las 9 de la mañana, por la tarde a las 3 y por la noche, si queremos decir, como dice la Biblia, a la puesta del sol a las 6 de la tarde. Qué interesante tener definidos horarios para poder hacer lo que la Biblia me enseña y cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es que seamos hijos de Dios, pero gente de oración. A muchos les cuesta orar, pero no les cuesta una larga plática con teléfono de 1 hora o 2 horas o qué sé yo, con alguien. Es mejor estar en sintonía con Dios. Esa sí se debe alargar y prolongar, porque nadie debe estar preciso para orar. Tiene que estar con la paciencia de Dios, el gozo de Dios, para orar. Me temo, a la luz de la palabra, que el creyente que no practica la oración no está bien con Dios. Jesús nos enseña diciendo, orar y velar. Esa es la voluntad de Dios en cuanto a este patrón. Orar sin cesar. Si tú no lo tienes, preocúpate, porque de esos cristianos que no oran, le gustan al diablo y son su diversión. Pero aquel hombre y aquella mujer que practica la oración, oración de veras, súplica, ruegos y clamor, el diablo le teme. Es fácil que él trabaje y que robe el deseo de orar, el espíritu de orar. Y los que lo han perdido, hay que orar a Dios diciéndole que restaure el espíritu de oración. No para el bien de Dios, es para el bien de usted mismo y de mí mismo. Dios no pierde ni gana. Somos nosotros o perdemos o ganamos. Hagamos pues de la vida espiritual el patrón de tener específicas horas para hablar con nuestro Padre Dios. Si Dios es tu Padre, ¿por qué nos cuesta hablar con Él? Es nuestro Padre Celestial. Si lo es, entonces disfrute a su papá. Disfrute el acceso directo que hay en el nombre de Jesús.
La mayoría de iglesias se ha modernizado y ha sacado la oración del programa, de su propia vida. Hay gente que nunca ora, pero cuando hay problemas se acuerda y empieza a pedirle a todo el mundo que oren por él, cuando él no se lo merece porque él no ha orado, ni ora. Su vida espiritual y la mía depende del desarrollo, práctica y avance en crecimiento del patrón de orar diariamente. Respecto a los horarios que mencioné, David dice, mañana, tarde y a mediodía me presentaré ante ti y oraré a ti. Imitémoslo. Ellos lo hicieron porque era de suma importancia. Fue de suma ayuda interior para enfrentar lo que les correspondía enfrentar. Amén. Nunca vieron como problema Pedro y Juan subir al templo a la hora novena a orar. La iglesia debía crear un plan de oración. Unos por la mañana, otros a mediodía, otros por la tarde. Si no es acá, que sería lo mejor, coordinarlo a través de la familia, a través de toda la congregación de la iglesia. Yo he esperado siempre que dentro de los planes de trabajo me planteen algo de esta naturaleza. ¿Cuánto pasamos sin hablar con Dios? El tiempo no es mío ni suyo. El tiempo es de Dios. Pero se lo robamos. Le robamos de todo a Dios. Y ahora que el tiempo es tan corto, no debemos de pasar por alto, aprovechar el tiempo. La Biblia dice, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Razón para aprovecharlo, tiempos de maldad, tiempos difíciles. Y hasta que nos toca vivir, debemos de obedecer lo que dice la palabra, específicamente sobre este tema. Y habla tanto la Biblia de la oración, porque es tan importante como sus 3 tiempos de comida o sus 8, 7, 6 horas de dormir. Amén. Es que eso trae muchas bendiciones, abre puertas, produce soluciones. Donde la ciencia no puede obrar, Dios obra al clamor. Entonces, al ver por toda la Biblia la importancia de la oración, vemos a aquel hombre llamado Daniel que oraba 3 veces al día. Oiga, igual que David, ¿por qué lo hacía?
porque era de suma importancia. Y recordemos que Daniel no estaba ni en el templo ni en Jerusalén, era cautivo en Babilonia, pero ahí él abría las ventanas de su cuarto, de su habitación, dirigidas a Jerusalén, y oraba 3 veces al día. Al diablo no le gusta. Y como no le gusta, usó a unos hombres para que se hiciera una ley que nadie orara a Dios por 3 días o por un mes, por un largo tiempo. No es de extrañar que surjan leyes humanas que prohíban ciertas cosas espirituales. El diablo levantó enemigos contra la oración, enemigos contra el hombre o la mujer que oraban. Amén. Entonces, si ellos tuvieron grandes resultados, hoy hay gran resultado para los que practicamos la oración. Es el oxígeno del hombre interior. Es el alimento del hombre interior. Si no lo hace, está muerto. Resucite. La oración debe de volver a los hogares. Debe de volver más profundamente y con mucho tiempo a las congregaciones. En Primera Reyes 18 encontramos a un hombre llamado Elías que oraba a Dios. Elías siempre clamó a Dios. Muchos quieren ser Elías, pero no quieren hacer lo que hacía Elías. Iglesia amada, necesitamos seguir orando. Anoche tuvimos la última noche de varias semanas de oración, en que algunos de ustedes siempre estuvieron ausentes. Quiera Dios que usted también haya querido orar en su casa, porque era un programa de la iglesia. Hay que aprender a obedecer. Los discípulos se habían fijado que Juan oraba y que Juan el Bautista siempre oraba. Y entonces ellos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos. Note que el siervo de Dios llamado Juan el Bautista era hombre de oración. Estuvo preparado para el momento en que le tuvieron que cortar la cabeza por decir la verdad al rey sobre su adulterio. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por eso lo encarcelaron y le quitaron la cabeza. Oiga, que la oración da poder y autoridad y valor para decir la verdad y señalar el pecado. Porque no podemos consentir el pecado si lo sabemos, lo conocemos y lo vemos. Hay que señalarlo. Y dejar de orar es pecado.
Samuel dice, líbreme Jehová, que yo cese de orar por vosotros. Es pecado. ¿No lo sabía? Hoy lo sabe, os se lo recuerdo. Ya que aprendimos, dicen los discípulos, a orar, vamos a practicarlo.